Señoras y señores, continuamos con nuestro estudio bíblico. Hemos pasado pues por las alabanzas, ya hemos pasado por la cena del Señor, ya hemos hecho uso de la confesión de nuestros pecados, que es significativa para nosotros, porque por medio de esa provisión divina podemos entender la parte espiritual de la Biblia, que hace crecer, nos repara nuestra vida y nos da a nosotros pues la información necesaria para poder marchar en el camino de Dios. Estamos viendo el asunto de que nuestro Señor Jesucristo en estos momentos, sentado a la diestra del Padre desde el cielo, está orquestando a su iglesia por medio de las instrucciones que ha dejado por escrito en la Biblia y por medio de los dones espirituales que ha otorgado a cada persona en la faz de la tierra. Y culminamos nuestra lección pasada viendo el asunto de los dones espirituales y pasamos pues primero que todo por el listado completo que se encuentra en 1 Corintios 12 del 1 al 3. Y ahora los quiero llevar a Romanos, como lo tienen en la pantalla, Romanos 12 del 3 al 8. Y dice lo siguiente: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, este es el apóstol Pablo hablando, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Señoras y señores, acaba de hablar de los dones espirituales, que hay unos mayores que otros, ¿verdad? Y que nosotros no nos debemos sentir apoquinados o achicados, aminorados, porque nosotros tenemos un don inferior en nuestra mente al que tiene fulano, pues resulta que todos los dones tienen el mismo valor, señoras y señores, dentro del cuerpo. Y yo les he dado esta declaración, se las he dado a ustedes anteriormente. Yo tengo el don de pastor y maestro, ¿okay? Pero hay personas que tienen el don de ayudas. Una persona, por ejemplo, y la analogía que les hago es una persona que se encarga de arreglar la iglesia, de barrer, de que todas las cosas estén bonitas. Es el uso de ese don espiritual, el porcentaje del uso del don espiritual el que determina la posición de la persona. ¿Oyeron eso? Si una persona que tiene el don de mantener a la iglesia impecable, todo arregladito, que esa persona está haciendo su don a un gran porcentaje, ¿okay? Si el pastor hace uso de su don el 20, 30% de su capacidad que tiene bajo los ojos de Dios, uno hace el 70%, el otro hace el 20%, uno tiene el don de pastor y maestro, el otro tiene el don de ayuda. ¿Qué don está siendo utilizado más? ¿Se dan cuenta? O sea que todo no es porque nadie, lo que sucede es que nadie se gana el don lo otorga Dios. Y es para la gloria de Cristo, es para la gloria del Señor. Todo lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor. No para medirnos con las demás personas o con la yo estoy haciendo eso y esa persona no hace nada. ¿Cómo es posible? Yo aquí me mato el lomo y limpio y hago y arreglo y nadie más me ayuda. ¿Okay? Señores y señores, eso nosotros no nos comparamos porque nosotros no estamos haciendo esto para las demás personas. El resultado final es que toda la iglesia se beneficia, ¿verdad? Pero la obra es para el Señor. O sea, eso es lo que tenemos que tener, y la porción espiritual de esa obra es que estás haciendo las cosas para que exista un lugar donde las personas pueden venir, se puedan sentir cómodas para escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces es muy importante pues que pensemos en las cosas de la manera correcta, y por eso dice que no piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Y después dice algo que es muy interesante: según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora, dice que Dios ha distribuido a cada uno, ¿verdad? Pero ¿qué determina la distribución de eso, de esa sabiduría? Pues el buen juicio lo determina la persona misma, diciendo quiero conocer al Señor. Porque habla de capacidad adquirida. Si tú tienes la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios, tú vas a tener una distribución de la medida de la fe, que es la palabra de Dios, el cuerpo de lo que nosotros creemos. Aquí se la pongo para que lo vean físicamente. Esta es la fe, y la distribución de la fe tiene que ver con tu deseo de conocer al Señor. Él no te puede embutir esto a ti, ni te lo puede dar por osmosis mientras duermes. Tú tienes que querer por tu propia voluntad que Dios te ha dado seguir al Señor. Entonces ahí está distribuido a cada uno de ustedes según la medida de la fe que Dios ha distribuido. Entonces el versículo 4 continúa y dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Claro, estamos colindados, porque uno no puede hacerlo sin el otro, ¿verdad? Les doy un ejemplo que para mí es vital. Yo puedo tener la raqueta de pickleball en la mano para tirar el tiro que tiene que ser o darle un corte, pero si no tengo piernas, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Ah? Si no tengo un dedo gordo que me permita, me explico, voy a estar todo lo necesitamos. Y si no tengo la vista para verlo, la agilidad,
Todo eso se necesita, o sea que no puedes decir que no necesito una parte o la otra. Todo se comprende para que las cosas salgan bien. Entonces, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Fíjense que los dones tienen que ver con la gracia de Dios. Por su gracia Él te los da. Dice, bueno, por la gracia, para mí me dijo que tenía que hacer esto. Por gracia, ahora tengo que trabajar como loco. Pues si tú piensas que tienes que trabajar como loco para eso, y ya no estás haciendo las cosas por amor. ¿Verdad? Ya no es por amor, ya ahora eres tú con tu propia fuerza y tu propia voluntad, porque hay personas que tienen una fuerte voluntad de hacer algo y lo hacen, son tenaces. O sea, van por mí, no me importa cómo sientan. No, esto es el espíritu y es en amor, porque en amor, wow, que todo se puede. Cuando hay amor, fluye todo de la manera correcta. Entonces dice en el versículo 6, pero teniendo dones que difieren según la gracia que Dios nos ha sido dada, usémosla. Si el de profecía, use en la proporción de la fe, en la proporción del conocimiento que hace querido. Si el de servicio, en servir. Y el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. Y el que muestra misericordia con alegría. Entonces ya estás haciendo uso de tus dones espirituales que Dios ha dado. Pero ¿por qué estamos viendo los dones espirituales en este contexto? Porque nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, sentado a la diestra del Padre, es el que los distribuye. ¿Qué significa eso? Que contestando a la pregunta de los proponentes del reino ahora, que si Dios no está gobernando el mundo entero, entonces está cruzado de brazos, pues esto te deja saber que no está cruzado de brazos, que tiene una serie de actividades que Él está llevando a cabo en estos momentos para la manutención de su propia iglesia, de su cuerpo, que es su iglesia. Entonces, y también otro más, para concluir ese asunto, es el Pedro, perdón, y ahí se los había puesto. Y Pedro 1, 4 del 10 al 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, por lo menos un don especial, cada uno de nosotros. Úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que Dios nos los ha dado por un motivo muy especial. El que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Oyeron eso? No te pongas a inventar cosas que no salen de la Biblia, sino que salen de tu corazón. Ahora, hay un caveat ahí, y es el siguiente. Si tú eres una persona que has llegado a nivel de madurez espiritual y que ya puedes coordinar la palabra de Dios en diferentes puntos para lograr que una persona entienda un concepto completo, entonces la puedes utilizar. Pero no vienen saliendo esas palabras de ti mismo, sino que la has unido de la Biblia. Lo mismo pasa con los sueños. Hay sueños que tú tienes, que tú crees que Dios te está hablando, pero no. Resulta que has llegado a un nivel de conocimiento cuando comienzas a enlazar los conceptos bíblicos, que no te los da como conceptos, sino te los da como instrucciones, pero ahora tú los ves en los conceptos, ya tú has agrandado tu capacidad para poder utilizarlos. ¿Se dan cuenta? Entonces en tus sueños tú vas a ver ciertas cosas que son muy interesantes, pero no vayas a creer que Dios te está hablando. Ese es el problema, porque en el Antiguo Testamento Dios sí se comunicaba con las personas por medio del sueño, pero ahora lo que tienes es que estás enhebrando la palabra de Dios, no es que Dios te está audiblemente hablando, ni que te está dando una revelación singular directamente, sino que ahora en tu madurez tú puedes hilvanar estas cosas, puedes ser el tapiz con la palabra de Dios para ver las cosas de cierta manera. Entonces, aquí vemos. Dice, úsalo sirviéndole los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Oyeron? ¿Lo vieron ahí? No por tu propia fortaleza humana que emana de ti, que emana del sistema cósmico de tu carne, porque soy fuerte, que estoy tomando mucha vitamina B y mucha vitamina 12 y que estoy haciendo esto y que estoy haciendo algo por mi fuerza. No. Dios es el que da la fortaleza para que en todo sea glorificado Dios. El que se va a glorificar es Dios, no eres tú. Si tú lo haces por tu propia fuerza, ¿quién se está glorificando? Tú. Yo lo hago por mi fuerza. ¿Ah? Un Mussolini pequeño. ¿Verdad? No, Señor. Entonces, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga con fortaleza de Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. ¿Qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Glorificar a quién? A Jesucristo. Eso es lo que nosotros hacemos, glorificar a Cristo. Entonces, ¿a quién pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos? Amén. A Él le pertenece, simplemente que nosotros ahora lo reconocemos a través de la programación divina a la cual nosotros nos sometemos por nuestro propio libre albedrío para hacer la voluntad de nuestro Creador. Entonces, además, Cristo está activo en su presente posición como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. O sea que este es otro punto de lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Ya pasamos por el asunto de los dones espirituales, ahora veamos otro asunto que Él está haciendo en el cielo
que los proponentes del campo del reino ahora dicen que no está haciendo, pero aquí tienen otra contundente evidencia de que Él está haciendo cosas. En Hebreos 6:20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, porque es el primero que entra en el cielo, en la presencia del Padre, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico ya. ¿Okay? Recuerden que el sacerdocio levítico le pertenecía al pueblo judío. ¿Okay? Pero viene el que está en el orden de Melquisedec, que es el Señor Jesucristo, que es el Mesías, y que se lo dijo Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. ¿Okay? Porque es un sacerdocio superior. Y da, pues, Él da, en el Antiguo Testamento, Él da ejemplos de este asunto. Entonces, Él está intercediendo continuamente por nosotros que somos los santos. El ministerio de la intercesión que Él inició durante su ministerio terrenal, como nos deja saber Juan 17:9. O sea que Él comienza ese ministerio en el orden de Melquisedec aquí en la faz de la tierra, interviniendo por nosotros, y ahora está en el cielo haciendo lo mismo a la diestra del Padre. Entonces, fíjense lo que nos dice Juan 17:9. Yo ruego por ellos, nuestro Jesús está en la tierra, no ruego por el mundo, fíjense ustedes, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Si nosotros le pertenecemos a Jesucristo, nosotros le pertenecemos al Padre. Entonces, Él no está rogando por el mundo tiene que tomar su decisión. Lo que Él hace por el mundo es darle la instrucción para que crean en el Mesías. Pero ya los suyos, Él es el que ruega por ellos. Y esto es otra cosa muy interesante. Yo no sé si ustedes han extrapolado este asunto de lo que están oyendo. Cuando nosotros oramos, nosotros debemos hacer oraciones para las personas que son positivas. ¿Okay? La mayor parte de nuestras oraciones son para estas personas, para que Dios los mantenga en el camino y que los ayude a realizar su labor, su caminar. ¿Okay? Pero personas que ya se han retirado tanto del Señor, tú vas a orar por ellos, pero créemelo lo que le estoy diciendo. Si tú oras por una persona que está completamente negativa a la palabra de Dios, y tú quieres que esa persona se salve, porque la amas, porque es parte de tu familia, etc., tú vas a pedirle al Señor por ellos. Pero recuérdate que ya el Señor le ha dado a ellos todo ya se los ha dado. Entonces, ya no le da más. Ellos cometen una serie de errores, error tras error, tras error, tras error. Entonces, tú le pides a Dios, pero Él dice, bueno, yo voy a hacer lo posible, pero este hombre esta mujer ha tomado una serie de decisiones que le han dado una tunda increíble en la faz de la tierra. Entonces, lo único que para que esa persona abra los ojos y hasta cuándo, y venga al Señor. Si viene al Señor, bendito sea el Señor. Si lo meten en la cárcel, si le dan palo y lo tratan mal, y de esa es la única forma, como un mulo que le tienes que dar con el 2x4 en la cabeza para que crean en el Señor, bendito sea el Señor porque tiene salvación eterna. Y ahora puede ver las cosas de una manera diferente. Algunas personas tienen que entrar de esa manera, otras entran de diferente manera. Pero nuestras oraciones permanecen, pero yo les digo, el resultado, ahora no podemos hacer, como dicen los americanos, squeamish. ¿Cómo se dice la palabra squeamish en español? Es que a veces se me van las palabras de un lado para el otro. ¿Tú sabes cómo se letra squeamish? ¿Ah? Sí, squeamish, así como, sí, más o menos. ¿Cómo fue que dijiste? Sí. Ajá. No, pero es la persona squeamish, es que le tiene como, ay, yo no quiero tocar eso, uy, qué horror, qué horrible, sí, como medio asco así, ¿verdad? No puedes tener esa sí, más o menos con ciertos escrúpulos, ay, como que yo no voy a orar entonces por eso porque le dan palo a mi familia, esa es la palabra. Entonces escrupuloso, entonces no oro por ellos. Porque ahora tú eres Dios, y ahora tú, lo que estás diciendo, no quiero que se salve. ¿Qué es preferible? ¿Que la persona reciba palo y se salve? ¿O que no reciba palo y siga viviendo una vida terrible, con muchos problemas, muchas vicisitudes y no llegue a conocer al Señor? Preferible que se salve. Créeme, lo que cuando vayas al cielo y esa persona le diga, gracias a Dios que oraste por mí porque me dieron una paliza, pero gracias a Dios que me dieron una paliza porque eso era temporal. Y ahora, por esa decisión que tomé, basada en esa presión a la cual fue sometido, entonces ahora tengo la salvación que el Señor quería por mí. Bueno, yo les digo eso, bueno,
asuntos de importancia pues vital para cada uno de nosotros. Entonces aquí tienen el próximo también que les quiero poner, que es el 20, y dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Entonces está diciendo que oren por ellos para que ellos vean el Señor. Entonces ahora él continúa haciéndolo todo esto a la diestra del Padre, interviniendo. Mientras estaba en la faz de la tierra él hacía esto, porque él es el que está hablando, pero en Romanos 8:34 el apóstol Pablo nos dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo él como el sacerdote en el orden de Melquisedec en el cielo? Está interviniendo por nosotros. Ya su ministerio terrenal lo cumplió, ahora está cumpliendo su ministerio al lado de la diestra del Padre, porque él no cesa de intervenir por nosotros. Y de ese modo lo explica también Hebreos 7:25. Fíjense lo que nos dice Hebreos 7:25. Por el cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Tú no puedes venir a Dios sin Cristo, Él es el todo. Entonces, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, Él siempre está intercediendo a favor de nosotros, nunca se cansa, de paso. Y además de todo, cuando un cristiano peca, ¿verdad? Muy rara vez. Es como mi mujer que me dice, no, yo solamente peco una vez al año. Sí, pero dura todo el año. No, o sea que todos pecamos. Eso es lo que le estamos diciendo. Yo soy perfecta. Lo dice, claro, está jugando, porque es una mujer cristiana. De todas maneras, todo esto, pues, cuando el cristiano peca, también intercede el Señor por nosotros, y lo vemos en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, no desobedezcan. Pero si alguno desobedece, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Okay? Tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto es muy interesante, que Él está interviniendo por nosotros, ya que no está con los brazos cruzados sin hacer nada, como proponen estas personas del campo de la teología del reino ahora. Entonces, esto lo hace con el propósito de restaurar la posición del creyente ante Dios, que es, claro está, inalterable. No lo hace con ese fin. ¿Okay? Permíteme repetirles esto. Esto lo hace no con el propósito, o sea, intercede por nosotros, no con el propósito de restaurar la posición del creyente con Dios, porque nuestra posición con Dios es inalterable, somos hijos de Dios. Eso no, tú te mueres con todos los pecados que has cometido sin confesar ninguno de ellos y tú vas al cielo porque ya Jesús pagó por ti. Lo hace con el propósito de restaurar la comunión del creyente con Dios, por eso intercede por nosotros y en efecto, el efecto que tiene el pecado sobre el creyente es que pierde su comunión con Dios, pierde su felicidad, su paz y su poder. Porque si estás en la carne no tienes el poder del Espíritu Santo. Entonces pierdes las cosas que valen la pena y por el otro lado estas experiencias son restauradas con la gracia infinita de Dios solamente basada en el hecho de que confiesa su pecado porque Dios ya pagó por estos. Entonces, por eso tenemos a primera de Juan 1:9, que nosotros en esta iglesia conocemos este versículo de memoria. De paso, es el versículo más importante de la Biblia para nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque nosotros vamos a pecar. Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es lo que reanuda nuestro caminar con el Señor y lo tenemos que tener a flor de piel porque también tenemos a flor de piel el pecado. Entonces, en ese sentido, es que Cristo en estos momentos funciona como nuestro abogado defensor. Entonces tenemos un abogado en Cristo, Él no está con los brazos sentados. Imagínense cuántos millones de personas existen en la faz de la tierra que son cristianos. Billones, 1 billón por lo menos. ¿Okay? Puede ser más de 1 billón, puede ser 1,5 billones, 2 billones de personas. Él está intercediendo por todas estas personas en la faz de la tierra. Está... bueno, cuando tú ves eso, dices, caramba, ¿dormirá o no dormirá? Sí, me explico, porque es mucho lo que él tiene que hacer. Entonces, él es el abogado defensor en ese sentido, y lo pueden ver también aquí en Hebreos 9:4. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, sino en el cielo, una representación del verdadero. Dirigiéndose a esto, es una representación del verdadero, y el templo es una representación del verdadero. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios a favor de nosotros, por nosotros.
¿Okay? Ahí lo tienen ustedes, que Él está haciendo mucho. Entonces, gracias a la rectitud provista por su sangre, que fue derramada por nosotros, que su muerte espiritual en la cruz, tanto como su muerte física, porque Él murió 2 veces, murió espiritualmente a favor de nosotros, después termina su obra y muere físicamente. Entonces, por eso mismo, es que ahora nosotros tenemos esto que les estoy diciendo. Hebreos, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, un arrepentimiento, sino que en el mismo. Ok, entonces aquí vemos que esta sangre derramada, que es su muerte espiritual de sustitución y su muerte física, es aplicada a favor de nosotros. Él está activo alegando nuestro caso justo al Padre en medio de las acusaciones perpetuas lanzadas de Satanás. ¿Por qué es un caso justo? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo va a ser un caso justo si yo soy pecador y sí los cometí? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede ser justo? Yo sé que yo los cometí. ¿Ven? ¿Sí me explico? O sea, es lo mismo que tú estabas yendo a 100 millas por hora en la autopista y ¡clac! Te pusieron la pistola, cifra, estabas en una zona de 70 millas por hora y te fuiste a 100 millas por hora. Tú sabes que eres culpable, ¿verdad? Pero ahora estás tú ahora, y bueno, si me agarran con este ticket, se me fue la licencia, pierdo la manera de conducir, o sea, se me fue pongo abogado, que el abogado haga lo que tenga que hacer. ¿Es justo tu caso? No hay que hacer esto primero, porque la ley dice que tú no eres culpable sino hasta que se termine que seas culpable. Eres inocente hasta que se termine culpable, pero tú sabes dentro de ti que tú sí lo hiciste. ¿Okay? Le doy ese ejemplo, ese sí es. Pero ahora vamos al caso. Tú sí cometiste el pecado, pero Dios está diciendo que es un caso justo. ¿Qué onda? ¿Es justo o no es justo? Pues, ¿qué dice la ley? La ley dice que tú no puedes pasar 2 veces por el mismo juicio. Esa es la ley de la doble, aquí le llaman jeopardy, doble riesgo. Y a ti no te pueden pasar a la ley, por doble riesgo. ¿Y qué significa eso, pastor? Bueno, significa que ya Jesucristo pagó la pena de tu pecado. En la cruz, todos los pecados que hiciste. Entonces, ¿es justo tu caso o no es justo tu caso? Es justo tu caso. ¿Por qué? Porque el justo y el que justifica fue el que pagó por ese pecado ya y tú no puedes volver a ser acusado del mismo delito 2 veces, porque ese delito ya fue cancelado. Lo que pasa es que no sabía que lo ibas a cometer. Ya lo dan cuenta. Entonces es un caso justo. Eso a nosotros nos da, eso no es que es una licencia para pecar, porque el pastor me dijo que eso anda libre, que ya está todo pagado. Me da risa, porque en realidad, si lo pones a ver, sí es así, ya está pagado. Pero hay un problemita. El problemita es el siguiente, que cuando tú pecas te sacas de comunión, y te sales de comunión se te va tu felicidad, se te van las cosas que Dios quiere que tú tengas, como la plenitud del Espíritu Santo, que determina que tú tengas una relación con Dios. Entonces tú estás quebrantando tu comunión con el Señor. ¿Me explico? Porque está fuera de comunión, hasta que tú confieses ese pecado. ¿Sí lo pueden ver? Tienes que reconocer las cosas como son. Las cosas tienen que reconocerse como son, pero Él ya pagó, por eso es un caso justo. No sé si cuando ustedes lean esos versículos, por eso es interesante venir a la iglesia, porque en la iglesia te obtienes la clarificación de los versículos, que a veces tú lo lees y tú pasas por alto. Tú leíste, ¿qué dice ahí? Bueno, dice, es el versículo 24, esas acusaciones para presentarse en la presencia de Dios por nosotros, ha venido la salvación al poder del reino. O sea, dice, porque Cristo no entró en un lugar hecho por mano, por una representación del verdadero, sino el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, haciendo el caso justo. Entonces, Él está haciendo nuestro caso, que es un caso justo ante la justicia del Padre, porque Él ya pagó por esa deuda. ¿Con qué pagó por esa deuda? Con su sangre, su muerte espiritual. Bien, entonces, esto es un caso justo y las acusaciones son perpetuamente lanzadas por Satanás. Aparentemente no comprende el asunto Satanás. En Apocalipsis 12:10 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos,
El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Ya no se le permite más, eso se acabó, esa acusación, pero siempre lo está haciendo, pero a través de la sangre del Cordero esa acusación no tiene mérito ante el juez, ante el juez. Ahora, para resumir, entonces, en su sesión presente de nuestro Señor, el Mesías, Él desempeña diferentes papeles como sostenedor del universo, como cabeza de la iglesia, como marido, como constructor, como arquitecto de nosotros, y su actividad presente también se puede evidenciar en el hecho de que continuamente intercede y aboga a favor del creyente. O sea, tenemos nuestro abogado. Sin embargo, estas actividades comprenden su sesión presente. O sea, que en vez de su reino davídico, Él no está gobernando el mundo desde el cielo. El mundo es un desastre. Él lo que está haciendo es edificando su iglesia y ofreciéndole a la iglesia todo lo necesario como embajadores, si le pones por ese lado, como embajadores, el mantenimiento de su embajador en la faz de la tierra y librando pues de las la palabra se me viene, las artimañas engañosas del error de Satanás que le pone el traspié para que caiga. ¿Se dan cuenta? Entonces, él está siempre protegiéndolo. Sabe que Satanás es mucho más inteligente que todos nosotros, pero según las instrucciones que nosotros tenemos, podemos lograr el objetivo, no basados en lo que somos nosotros, porque nosotros no podemos, sino en lo que es Cristo. Él es el que hizo todo esto. Entonces, yo creo que hasta ahí vamos a llegar, porque se nos ha acabado el tiempo. Ya son las... ¿Qué horas son en estos momentos? Las 2:10. Se nos acabó el tiempo, es que tuvimos muchas actividades antes de hacer esto. Entonces, vamos a concluir aquí. La semana siguiente vamos a ver la sesión presente de Cristo. Esa sesión no es el reino. Les voy a dar más información porque esto es lo que propone el campo de que se basa en la hermenéutica complementaria para añadirle estas cosas a la palabra de Dios, diciendo que el reino de Dios está vigente desde el cielo en estos momentos porque el Mesías está sentado a la diestra del Padre. ¿Okay? Y por eso le está gobernando. Y lo que quiero hacer, como hemos hecho hasta el momento, es enseñarles todos estos versículos que dice la Biblia, que tenemos en la Biblia, para que nos cuenta que esas mentiras no tienen cabida en nosotros. Nosotros sabemos de qué se trata el asunto y es más, nosotros podemos ayudar a otras personas, pero ustedes comprenderán esto, que ustedes no van a poder a la persona con la que están hablando. ¿Correcto? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es traerla aquí para que la escuche y posteriormente la puede escuchar en el internet. Que ahora tienes el internet. Si quieres darle ese caso, que es muy difícil que una persona con la cual tú estés hablando, que ya ha sido inculcada por una cantidad de años con esta teología del pacto, te escuche, porque tiene muchos argumentos en contra de lo que tú estás diciendo. O sea que tiene que verdadera y genuinamente querer clarificar el tema en su mente. Y para hacer eso tienes que escuchar la palabra, para proponerle los puntos esenciales pues, del argumento para que él tome la decisión correcta. Y aún así quiero que sepa que a veces le das toda la información correcta y de todas maneras cero el cociente. No entran en eso. Tienen la conciencia cauterizada con ese tipo de información, que no aceptan nada nuevo. Pero de todas maneras, pues eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Culminamos ahí nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer este plan que has diseñado para nuestra vida, para la gloria exclusiva de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos entonces en esta iglesia, a medida que crecemos espiritualmente, te pedimos que nuestra producción espiritual sea tal que glorifique al máximo por parte de nosotros a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.